El otoño de 1943 teñía de grises y ocres el astillero naval de Filadelfia. La guerra era una bestia insaciable al otro lado del Atlántico, y en los muelles, el aire vibraba con una urgencia febril. Entre los cientos de buques de guerra, uno atraía miradas furtivas y susurros cautelosos: el USS Aldrich, un destructor de escolta que, según los rumores que se filtraban como la niebla del río Delaware, estaba destinado a cambiar el curso de la historia. El proyecto era un secreto guardado bajo capas de juramentos y amenazas, conocido en los círculos más cerrados como Proyecto Arcoíris. El objetivo oficial era noble y estratégico: hacer que un buque de guerra fuera invisible al radar enemigo. Sin embargo, la ciencia que impulsaba el experimento se adentraba en territorios mucho más extraños y peligrosos, bordeando las teorías del campo unificado que el propio Einstein había explorado, teorías que hablaban de curvar el espacio y la luz. El 28 de octubre, un día plomizo y sin viento, llegó la hora de la prueba final. A bordo del Eldridge, una tripulación de hombres jóvenes y curtidos esperaba, conscientes de que participaban en algo trascendental, pero ignorantes del abismo que estaban a punto de rozar. En tierra, un grupo de científicos y altos mandos militares observaban desde la seguridad de un puesto de control. La orden fue dada. Un zumbido grave y profundo comenzó a emanar de las entrañas del barco, un sonido que no era mecánico, sino orgánico, como el quejido de una estructura que se resiste a una fuerza imposible. Gigantescos generadores electromagnéticos, instalados en el corazón del destructor, cobraron vida. Lo primero que notaron los testigos fue el aire. Se espesó, vibrando con una energía palpable que erizaba el vello y dejaba un sabor metálico en la boca. Luego, una neblina de un tono verdoso comenzó a envolver al USS Aldrich, brotando no de la atmósfera, sino del propio casco del navío. No era una niebla húmeda y fría, sino una luminiscencia seca y crepitante. El zumbido se intensificó hasta convertirse en un gemido agudo que parecía desgarrar el tejido mismo del sonido. El barco comenzó a desdibujarse. Sus contornos, antes nítidos y definidos por el acero gris, se volvieron borrosos, ondulantes, como un espejismo bajo un sol abrasador. Y entonces, sucedió lo impensable. Con un destello cegador de luz azulada y un silencio súbito que fue más ensordecedor que el ruido previo, el USS Aldrich desapareció. No se hundió. No explotó. Simplemente, dejó de estar allí. En las pantallas de radar, el punto que lo representaba se había esfumado. En el muelle, solo quedaba la marca de su desplazamiento en el agua inmóvil y la fosforescencia verdosa que se disipaba lentamente. El pánico se apoderó del puesto de control. Esto iba más allá de la invisibilidad óptica. Era un acto de traslación, una violación de las leyes fundamentales de la física. Durante varios minutos que se sintieron como una vida entera, el espacio donde debía estar el buque permaneció vacío. Se cuenta que a cientos de kilómetros de distancia, en la base naval de Norfolk, Virginia, un barco idéntico al Eldridge apareció de la nada durante unos instantes, rodeado de la misma aura verdosa, para luego desvanecerse de nuevo. En Filadelfia, el retorno fue tan aterrador como la partida. Sin previo aviso, el aire volvió a rasgarse. Los contornos del destructor parpadearon de vuelta a la existencia, no de forma gradual, sino instantánea. Pero algo estaba terriblemente mal. Un humo denso y oscuro se elevaba desde varios puntos de la cubierta, y el brillo verdoso, aunque más débil, aún se aferraba al casco como una enfermedad. El silencio que siguió fue denso y antinatural. No había gritos de júbilo ni señales de la tripulación. Una patrulla subió a bordo, con el corazón en un puño y las armas preparadas para lo desconocido. Lo que encontraron los marcó para siempre. El horror tenía múltiples rostros. Algunos marineros estaban simplemente muertos, sus cuerpos calcinados por una energía que no dejaba quemaduras convencionales. Otros habían enloquecido, acurrucados en las esquinas, balbuceando sobre otros lugares, sobre cielos de fuego y seres hechos de sombras. Miraban a sus rescatadores con ojos que habían visto realidades que una mente humana no podía procesar sin romperse. Pero lo más espantoso, lo que desafiaba toda lógica y provocaba un pavor que no pertenecía a este mundo, eran nosotros. Hombres fusionados con la propia estructura del barco. Un brazo, con los nudillos blancos por la tensión, emergía del acero de un mamparo.
Un rostro, congelado en una mueca de sorpresa y agonía, miraba desde el suelo de la cubierta, sus ojos convertidos en parte del metal. Dos marineros estaban de pie, atrapados en el mismo punto del espacio, sus cuerpos parcialmente penetrantes, como fantasmas tratando de ocupar el mismo lugar. El barco y su tripulación se habían convertido en una sola entidad monstruosa durante su viaje a ninguna parte. Y algunos, simplemente, no estaban. De los 181 hombres a bordo, decenas nunca fueron encontrados, ni vivos ni muertos. La operación de encubrimiento fue inmediata y total. Los supervivientes, tanto los cuerdos como los que habían perdido la razón, fueron aislados, sus testimonios clasificados como secreto de Estado o desestimados como delirios postraumáticos. Los registros del USS Outreach fueron alterados o destruidos. La historia oficial afirmó que el barco nunca estuvo en Filadelfia en esa fecha. La ciencia detrás del proyecto Arcoíris fue enterrada en las bóvedas más profundas del complejo militar industrial. El experimento Filadelfia se disolvió en el reino de la leyenda, una historia de fantasmas contada por teóricos de la conspiración y desacreditada por la historia oficial. Sin embargo, el misterio se niega a morir. ¿Fue un simple experimento de desmagnetización mal interpretado? ¿O la humanidad, en su arrogancia, abrió una puerta que no pudo cerrar? Las historias de los supervivientes que lograron escapar del cerco del silencio hablan de un terror recurrente, la combustión espontánea, el desvanecimiento temporal, la sensación de estar en dos lugares a la vez. Cuentan que algunos de ellos, en un bar o caminando por la calle, simplemente se desvanecían en el aire ante testigos horrorizados, para no volver jamás.